Habacuc capítulo 1, versículo 2 al 4. Vamos a hablar sobre el tema, el peligro de perder la esperanza. ¿Hace cuánto perdió la esperanza? No estoy hablando de la novia, estoy hablando de la esperanza, esa que nos mantiene fieles hasta el último tiempo. La esperanza, esa esperanza, hermano, que no avergüenza, dice el apóstol Pablo. Esa esperanza bienaventurada, esa esperanza que nos hace mantenernos firmes y fluctuar la profesión de nuestra fe. Amén. Vamos a ir al libro de Habacuc capítulo 1, versículo 2 al 4, dice así la Sagrada Escritura, y le vamos a dar lectura en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice: amén. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Amén. Cierre sus ojos por un momento, hermano, y vamos a orar al Señor. Dios, te damos gracias por tu bendita palabra, Dios mío. Solamente te ruego una vez más que me uses para la gloria de tu santo nombre, y también para poder transmitir a la iglesia, Señor, el consejo oportuno, Señor, de salvación y desde luego de vida eterna a través de tu Sagrada Escritura. Dios, te ruego que tú puedas utilizar esta predicación para que todos aquellos también que van a ver a través de la señal de televisión puedan ser transformados, cambiados y desde luego, Dios mío, cautivados por el precioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo te ruego, Dios, que tomes el control de esta predicación, de mi labio, de mi corazón, y que pueda ser de bendición para todos aquellos que oyen, que ven y que verán el día de mañana, Señor, esta bendita y gloriosa palabra predicada desde este púlpito. Te doy gracias por todo y luego tu preciosa bendición en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén, hermano. Tome su asiento. Amén. Póngame atención, que quiero explicarle algo muy importante. Bien, el libro de Habacuc, yo creo que muy poco, hermano, muy poco de hermano. No está prendido. Sí, yo me estoy viendo de acá. Está bien, no se preocupe. Amén. Bueno, hermano, como le estaba diciendo, el libro de Habacuc, lo que tiene, hermano, es una historia un poquito desconocida. Para muchos cristianos, yo creo que muy poco han leído el libro de Habacuc. Algunos no tenían ni la menor idea que sabía el libro de Habacuc en la Biblia, porque es uno de los profetas menores, así teológicamente, hermano, lo han definido. Los teólogos hablan de que este hombre, Habacuc, no nos entrega una gran información para poder de alguna manera saber en cuanto a su vida personal. Yo concluyo que Dios no permitió que alguien supiera de este hombre o en cuanto a sus características, cómo realmente se desenvolvía como un seguidor de Dios, como un profeta, porque por lo general, hermano, nosotros el gran problema que tenemos es que siempre buscamos exalzar, ¿cierto?, a las personas. Pero en este libro yo encuentro que solamente lo único que Dios quiere hacer es exaltar es su palabra, la profecía. Y lo que realmente estaba sintiendo este hombre, que era una aventura tremenda, él estaba pasando por un momento de desesperación tremenda. En él no había ni la más mínima esperanza, hermano, en cuanto a lo que estaba sucediendo y lo que su entorno en ese momento lo tenía angustiado. Estaba totalmente angustiado, porque si nosotros leemos, hermano, los primeros versículos, él dice: ¿hasta cuándo? Hay un reclamo ahí. ¿Hasta cuándo? Yo creo que uno utiliza esa palabra ¿hasta cuándo? Cuando ya llega un límite, ¿no? Es como, ¿hasta cuándo este me va a hacer esto otro? Como que uno llega a ese límite es porque ya perdió toda esperanza. ¿Me entiende? Hermano, por eso el peligro de perder la esperanza. Y un profeta de Dios la perdió, Habacuc. Habacuc tenía que entregar un mensaje, hermano, profético para Israel, pero él estaba devastado por dentro. Él estaba totalmente ajeno a lo que era la felicidad. En él no reinaba la felicidad. Solamente la tristeza, la angustia, el dolor, el desazón, la desesperanza, hermano querido. Estaba en una situación bastante difícil. Por eso él dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré? Acá está hablando, señalando claramente que él pedía a Dios. ¿A cuánto le ha pasado, hermano, que muchas veces siente que sus oraciones no son respondidas, no son contestadas?
y a lo mejor en su momento no encontraron la respuesta en Dios que necesitaban. ¿A cuánto no le ha pasado? Y esa situación, hermano, es más común de lo que nosotros entendemos. Eso es algo que pasa muy a menudo en la vida de las personas. Y en cuanto a los cristianos, mucho más. Porque los cristianos tenemos una lucha diferente, que entendemos y comprendemos que existe, que es la lucha espiritual. La gente del mundo vive su vida ignorando que hay una lucha espiritual, pero como están tan cómodos en la vida que tienen, obviamente para ellos la felicidad es una cerveza, un poco de droga, ¿cierto? Una prostituta para aquellos que quieren satisfacer deseos sexuales, otro tipo arreglar a través de la pornografía. La gente intenta de llenar su vacío de desesperanza a través de aquellas cosas que realmente no llenan nada, que todo lo contrario, hace que la situación se empeore. Cuando no hay esperanza, la situación es peor. Y mucha gente está siendo engañada en sí mismo, creyendo que la desesperanza te trae algunas ciertas soluciones al problema, cuando realmente te aumenta el problema, te lo agrava. La situación es diferente, hermano. Entonces, Habacuc, hermano, está aquí totalmente en una situación donde dice: yo clamaré y no oirás. En pocas palabras, él está diciendo: te he orado tantas veces que no creo que esta me la vaya a escuchar. ¿A cuánto no le ha pasado? ¿A cuánto no ha sucedido que dice: paso orando y como que Dios no escucha nada? En una oportunidad el apóstol Pablo decía claramente que muchos oyen pesadamente, pero a causa del pecado. Hay gente que no escucha, no es porque Dios no responda, sino porque el pecado es tan grande en su vida que le tiene tapados los oídos con cerilla espiritual para que lo pueda entender. Tiene más mugre, hermano, que el diablo en el infierno. Es verdad. Hay gente que no escucha, no es porque Dios, hermano querido, no es porque Dios de alguna manera no responda. Es porque de alguna manera, hermano, el gran problema de las personas es que cuando tienen que oír a Dios, prefieren oír a otras personas que ellos consideran que ellos son lo que ellos están esperando. Si acá falta la sinceridad de uno mismo. Muchas veces no estamos buscando respuesta de Dios, sino que estamos buscando que Dios apruebe lo que estamos realizando. Y como hemos visto o hemos sabido que Dios nos ha hablado en muchas oportunidades y nos ha dicho muchas cosas, amado hermano, muchas veces también lo que Dios nos dice no nos agrada. Por lo tanto, ya preguntarle a Dios a veces es como una obligación. Es como arrodillarse y saber que Dios me va a responder y siempre me va a decir lo mismo. Por lo tanto, prefiero dejar de oír a Dios y empezar a oír a otras personas. Y ahí está el problema, hermano, de perder la esperanza, porque la gente no entiende que solamente hay esperanza en Cristo Jesús. Hermano, nosotros los que venimos del mundo, los que hemos sabido vivir, hermano, fuera de Cristo, entendemos que en el mundo no hay nada bueno. Nada. Yo se lo puedo decir con tanta claridad, hermano, y objetividad, que no hay nada bueno en el mundo. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de aquellos que no están en Cristo, de aquellos que esta sociedad nos presenta, como los boliches, como las discotecas, para poder de alguna manera saciar esa desesperanza del corazón del ser humano. Momentos que a lo mejor te van a dar una alegría momentánea, pero no van a resolver el problema radical que hay en tu corazón. Gloria a Dios. Entonces, hermano, el problema de que Habacuc que estaba perdiendo toda esperanza. Él sabía que iba a clamar y Dios de alguna manera él deducía que no lo iba a oír. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Es como que toda palabra estaba poniendo en duda quién era Dios. A muchas personas le ha pasado, ¿no? Ponen en duda a Dios. Por eso salen estas preguntas. Hay gente que se ha, de alguna manera, lamentablemente,
Hermano, corazón valiente, Mel Gibson, con esa voz que lo caracteriza, ¡libertad! Gritó, ¿se acuerdan de la película, no? Corazón valiente. La gente cree que la libertad es eso, es gritar, irse contra el gobierno, reclamar los derechos. Hoy día, para no ir más lejos, hermano, yéndose al centro, un grupo de personajes, porque no quiero desestimar lo que estaban haciendo, pero sí puedo decir una cosa clara: estaban haciendo el ridículo, hermano. Porque ellos estaban diciendo que lamentablemente la cultura estaba siendo cortada. A mí no me interesa la cultura en este día, hermano querido. A mí que me interesa es gritarle al municipio, al gobierno, que la cultura está siendo de alguna manera desestimada. ¿De qué me sirve a mí la cultura? Si la cultura está haciendo las cosas terriblemente mal, la cultura tiene el mundo como está. Pero la otra parte también me pregunto yo, ¿por qué no están los cristianos haciendo lo mismo? Algo que no tiene sentido, hermano, nos falta siendo gritado en las calles, y cuando tenemos nosotros la esperanza, bienaventurados, no lo estamos gritando con tanta fuerza como lo hacen ellos. ¿Será que no tendremos esperanza? ¿Será que hace mucho Cristo murió y no nos dimos cuenta que resucitó? ¿Será que hace mucho tiempo, hermano, a Cristo lo crucificaron, como dice el apóstol Pablo? Porque hay muchos cristianos que parece que a Cristo lo crucificaron 2 veces, hermano. Porque la gente pareciera que no tuviera esperanza, hermano. Todo lo ve trágico. Uno va por las calles y uno te dicen, como Habacuc, violencia por todos lados. Y quizá podríamos cambiar el término y diríamos COVID por todos lados. Más de 10.000 contagiados. Y la gente anda con ese tema en su cabeza y la gente anda asustada, sin esperanza, se ve lo peor, sienten que esto es un apocalipsis adelantado, o como que de alguna manera en cualquier momento van a aparecer las naves espaciales, hermano, que fueron profetizadas por nuestro ramo. Y la
tiempo lo pensaste. Pero cuando nosotros proclamamos desde nuestro corazón, está hablando nuestra boca. Por eso la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas, que no conocerá yo, Jehová. En pocas palabras, queremos burlar a Dios cuando realmente Dios sabe todas las cosas, conoce todas las cosas. Y Dios de alguna manera, hermano, no tiene ningún problema de solucionar las situaciones difíciles del ser humano, y mayormente de sus hijos los cristianos. Pero el gran problema es que nosotros no tenemos la fe, ni la certeza, ni la convicción, ni mucho menos la esperanza para esperar en Dios. Entonces la gente del mundo dice que estaba fracasado Dios cuando incluso dice que tiene a Cristo. La gente en vez de vernos nosotros contentos, nos ve Cristo, estamos así en la calle, dando pena. Andamos dando pena en la calle. La gente nos ve y dice, esto es el mormonio, porque anda vestido de luto, anda siempre de negro. De verdad, la gente dice, entonces el testigo que va, porque no te saludan a nadie. Cuando debe decir la gente, estos son la luz del mundo, estos son la sal de la tierra, estos realmente tienen una esperanza la cual yo necesito porque mi vida está totalmente arruinada por el pecado. Pero la gente no ve eso en nosotros. Yo siempre digo una cosa, hermano, ustedes no tienen que reconocer por ser cristiano. Si no lo reconocen por ser cristiano, usted está haciendo algo mal. Entonces usted tiene que comprometerse con Dios como corresponde. Yo voy por el centro y la gente me grita, pastor. Pastor, ¿usted sabe que se siente lindo eso? Cuando alguien te reconoce, dice, pastor, ¿cuándo va a venir a predicar? Ya empezaron a mover la muñeca. La gente te lo pide. Yo digo, ¿cuántos pastores no pasarán por aquí y no le gritan nada? ¿Sabe por qué no le gritan nada? Porque saben los sinvergüenzas que son. Saben que no tienen ni un brillo como cristianos. Ese es el gran problema, hermano, que la gente hoy no sabe reconocer cuál es la luz y cuál es la tiniebla, porque incluso nosotros estamos más oscuros que ellos. La desesperanza provoca todas esas cosas, hermano. Por eso Pablo dijo claramente, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío sea justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Saben lo que está diciendo él? Ellos tienen el poder para cambiar la palabra, y eso es mentira. Por eso me dio la excusa a Bakú para profetizar verdad, para demostrarle en sí mismo, como dice el apóstol Pablo, era necesario llegar a este límite para darme cuenta que todo el poder es de Dios. Bakú estaba viendo las circunstancias, pero no se estaba dando cuenta que Dios tiene todo el poder para cambiar los tiempos. Amén. El gran problema de la iglesia es cambiar, hermano. Que están preocupados de todo lo que está pasando. En vez de en este tiempo dar una palabra de aliento, de esperanza, ir a la esquina, ir a los lugares, en vez de estar hablando tanto del COVID-19, comenzar a hablar de Cristo. Te meten en el tema de tus amigos que se preocupa tanto. Si hay un Dios grande, un Dios todopoderoso, búsquele al Señor, que se va a ir al infierno, que se va a hacer peor que el coronavirus. ¿Por qué no usar estas circunstancias para poder transmitir el mensaje de esperanza, hermano querido amigo, que están en este momento totalmente agobiados por la situación? Porque no hemos dejado vencer por la desesperanza. Entonces, hermano querido, nosotros no sé en qué posición tenemos como cristianos. El mismo David, en un momento dijo así en el Salmo 22, verso 1 al 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Saben que estas palabras David, sin saber lo que iba a pasar en el futuro, las proclamó? Este salmo, hermano querido, fue tomado para de alguna manera dar a entender lo que pasó con Jesús en la cruz del Calvario. Hasta Jesús
a ver el muñeco de los milagros, porque no veo la esperanza. No debería dar vergüenza a nosotros. Que la gente, en vez de acercarse a la iglesia cristiana evangélica y escuchar palabras de Dios, prefieren ir a hablar con un muñeco. ¿No le da vergüenza a usted? A mí me da vergüenza. A mí me da, incluso hermano, llega a haber una molestia tan grande, un celo de Dios consume de verdad, un celo consume mi corazón. Porque esta gente no tiene a lo mejor en este momento no tiene ninguna esperanza, pero está depositando su poca fe y confianza en algo que no responde. Y nosotros que constantemente disfrutamos de la misericordia, del amor, de las bondades de Dios, y vemos que Dios nos da esperanza a pesar de las tribulaciones, no hacemos absolutamente nada por este mundo. La desesperanza, hermano, el peligro de perder la esperanza. El peligro de perder la esperanza. La desesperanza estimula los conflictos, los pleitos y la amargura, hermano. Eso es lo que hace la desesperanza. ¿No le ha pasado a usted que cuando a veces no tiene ánimo de nada, se pelea hasta con el perro del vecino, se enoja hasta con el gato, hace problemas de todo? De lo más mínimo busca un problema, de lo más mínimo busca una forma de poder expresar malas palabras o intentar de sacar la ira, la rabia y la frustración que tiene en su interior. Y ahí cuando nace una vez más la raíz de la amargura. Es ahí cuando el pasado se viene a tu presente y empiezas a acordarte de todo aquello que no tenías que haberte acordado, porque si la esperanza está en ti, lo viejo pasó y lo nuevo nació. Amén. Bendito Dios. Dice la Escritura en el Proverbio 24:10: si fueres flojo en el día de la angustia, tu fuerza será reducida. Si tú en esta situación, hermano, no haces nada, lamentablemente tu fuerza va a ser reducida. Si en este momento de angustia, hermano, de que el mundo está viviendo, nosotros los cristianos no hacemos nada y nos quedamos como un flojo en el día de la angustia, nuestra fuerza será reducida. El poder del Evangelio va a menguar. Como cristianos vamos a quedar expuestos por mentirosos, por engañadores y por no tener el poder que decíamos que teníamos antes de que pasara todo esto. Yo no estoy dispuesto a eso, no sé usted. Yo no estoy dispuesto a que el Evangelio quede en ridículo. Yo no estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto a seguir confiando en la esperanza de Cristo, confiando de que Cristo un día volverá, confiando que Dios dijo su palabra, que lo que esperan en Él tienen que estar confiados porque un día volverá. Así como Él se fue de dar a sus discípulos, Él volverá. Yo no creo. Cristo viene pronto, hermano. Esa es mi esperanza, Cristo viene pronto. Por eso hay un gran peligro de perder la esperanza. Muchos cristianos la perdieron en este tiempo. Muchos, demasiados cristianos perdieron la esperanza. Y se les nota en su relación con Dios, en su compromiso con Dios, en su entrega, en su dedicación, en su manera de ver las cosas en Dios, en su deseo de servir a Dios. Hay solamente desesperanza. No es algo que a mí se me ocurrió. E incluso la desesperanza hace que la victoria parezca una derrota. ¿Usted sabía o no? Cuando hay alguien que no tiene ninguna esperanza, hasta las cosas buenas de la vida la ve como una derrota. Porque la desesperanza es el gran arma que tiene el enemigo. ¿Se recuerda cuando el enemigo le fue a hablar a Jesús cuando estaba en el Getsemaní? El enemigo, ¿sabe cuándo te va a aparecer? Cuando realmente estás desesperanzado. Y te va a decir, ¿sabe lo que te va a decir? No tienes solución. No hay para ti cambio. Para ti no hay una nueva oportunidad. Esto te lo va a decir el enemigo, y te lo ha dicho muchas veces. Y te lo ha dicho muchas veces. Y yo sé que te lo ha dicho muchas veces. Pero el gran problema tuyo es que lamentablemente no confías en Dios. El diablo no es el culpable, eres tú que no has puesto tu esperanza en Cristo. El diablo no tiene poder porque lamentablemente para el diablo Dios tiene todo el poder. Pero tú le das poder, yo le doy poder al enemigo. ¿Por qué? Porque le damos lugar a la desesperanza en nuestro corazón. Los cristianos deberíamos ser felices, deberíamos estar alegres. Los cristianos deberíamos estar disfrutando de la vida como otros no la disfrutan. No tenemos vicios, no tenemos aquellas cosas, hermanos, que están consumiendo la vida de la juventud. No tenemos por qué aferrarnos a aquello que no nos va a dar ningún bien, todo lo contrario. Lo que hemos vivido, hermano, lo que son los vicios, nos hemos dado cuenta, hermano, que siempre que consumimos algún vicio, terminamos peor de como estábamos. A mí nadie me va a decir, porque después de estar solucionando los problemas que
el apóstol Pablo utiliza para poder derrotar la desesperanza. Se autodisciplinó, hermano. Él no fue obligado a nada a decir esto. El mismo apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué usted no piensa eso cuando vienen los problemas? ¿Por qué no toma estas armas que el apóstol Pablo tomó? ¿Por qué no, en vez de estar pensando, me voy a ir a chupar,
puede separar de Dios. Bendito Dios. No hay nada que pueda vencer el gran sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta Pablo: ¿tribulación? Pablo desesperanzado: ¿la tribulación te podrá separar de Dios? ¿Angustia te podrá separar? ¿La persecución nos podrá separar de Dios? ¿El hambre nos podrá dar el poder? ¿El peligro o la espada nos podrán separar de Dios, hermano? Como está escrito, dice Pablo: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En pocas palabras, hermano, usted no puede estar sin esperanza. Aquí está la respuesta: el peligro de perder la esperanza. ¿Cuánta gente, hermano, dentro de la iglesia está perdiendo la esperanza? Andan más asustados, hermano, que un campesino viendo la llorona en el campo. Se da cuenta que la gente ve una sombra y se asusta. Y hermano, cuando realmente nosotros tenemos al más grande, hermano querido, Amén. tenemos al Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, hermano. Tenemos, hermano, aquel que dice, hermano, por el cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo tenía una esperanza tremenda. Tuvo que ser pulido como todos nosotros. Tuvo que ser pasado como el oro en el crisol. Tuvo que ser pasado por fuego. Nosotros tenemos que ser pasados por fuego, pero tenemos que también entender: ¿para qué seguir insistiendo, hermano? ¿Para qué seguir peleando contra la voluntad de Dios? Si usted sabe que al final y al cabo un proceso lo va a terminar llevando igual delante de Dios. ¿Para qué pelear por Dios? Yo le pregunto: ¿para qué pelear por Dios? ¿No es mejor aceptar la voluntad de Dios, convertirse, entregarse, decirle: Señor, aquí está mi vida, de una vez por todas realmente voy a hacer las cosas bien, voy a dejar de andar así pateando piedra en la calle, voy a empezar a tomar más ánimo, voy a empezar a obedecer, voy a empezar a escuchar, voy a empezar a poner por obra la palabra, voy a empezar a animarme más, voy a empezar a fortalecerme, voy a empezar a ayunar, a orar, a leer la palabra, en vez de estar perdiendo el tiempo en tonterías que no edifican para nada? Voy a empezar a invertir en mi vida espiritual, porque ahí están las soluciones, eso lo dice tu palabra. Porque hay gente que quiere tener esperanza y anda todo el día en pura espada, hermano. Usted pregunta al día: ¿qué es lo que han hecho durante el día? Pura espada, hermano. Pierden el tiempo en pura tontera. En vez de darse un tiempo, un momento en poder confiar en Dios para que Dios solucione los problemas, invierten el tiempo en cosas que no edifican. El peligro de perder la esperanza. Pero siempre hay una solución, ¿usted sabía o no? Siempre hay una solución, hermano. ¿Saben? El Salmo 31, versículo 22 dice que David dijo esto: pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. ¿Sabe lo que está asumiendo acá David? Que si uno le pide a Dios, Él contesta. Yo no sé cuánto están dispuestos hoy día a pedirle algo a Dios. Yo no sé. Yo estoy dispuesto a pedirle a Dios lo que yo necesito. No sé qué necesita usted. Yo necesito que Él me ayude. Yo sé que estoy cansado, pero yo no voy a perder la esperanza. Yo le voy a pedir fuerza porque yo sé que me las puede dar. La esperanza no me la quita nadie. Porque puedo estar cansado, puedo estar al límite de la muerte, pero incluso puedo decir como el apóstol Pablo, que ahí Dios se puede glorificar. Porque si Él resucitó, a mí también me puede resucitar. Eso es tener esperanza. No sé cómo está usted delante de Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer con su vida? ¿Le puedo dar un consejo? Acérquese a Dios. Porque Él oye nuestros ruegos cuando nosotros a Él le clamamos. Ponga su confianza plenamente en Dios, que Dios desde luego le va a escuchar. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Vamos a orar.